Muy buenas tardes, estudiantes. Les saluda la profesora Vanessa. Bienvenidos al área de gramática. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante que no podemos dejar de estudiar y de conocer. Por eso, para poder iniciar, vamos a recordar los acuerdos. Es muy importante trabajar con orden y limpieza tus productos o evidencias. Además de tener ordenado tu espacio de trabajo, estar atento a la explicación. Procura siempre mantener una actitud positiva y no olvides buscar otras fuentes de información, como también hacer uso del índice de tu libro para cotejar los temas. Bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es Introducción a la literatura, referente a los géneros literarios. Entonces, nuestro tema a tratar específicamente será los géneros literarios. Muy bien, ¿qué te parece ahora si vamos a conocer el propósito de la actividad? El propósito que vamos a tratar el día de hoy es conocer e identificar los géneros literarios. ¿Alguna vez has escuchado hablar de los géneros literarios? ¿Qué sabes sobre este tema? Acompáñame para juntos descubrir y conocer la definición de los géneros literarios. Iniciaremos respondiendo la pregunta ¿qué son los géneros literarios? Vamos a leer la siguiente definición. Son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias según su contenido. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el amigo Snoopy? Entonces, no es lo mismo un cuento que una poesía. Exactamente. Entre estos textos hay una diferencia. Y de acuerdo a esa estructura y a esa forma de expresar ciertas producciones de textos, es como también los vamos a poder identificar a qué género pertenece o clasificar. Bien, vámonos a esta página de nuestro compendio donde tenemos que completar el esquema de los géneros literarios. Entonces, habiendo leído lo anterior, vamos a colocar que los géneros literarios se llaman así, ¿no? Porque son los grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias según su contenido y su estructura. Y estos géneros son lírico, narrativo, y además tenemos también el dramático, ¿correcto? Pertenecen a estos géneros las obras que se representan ante un público. El lírico, el autor expresa de modo subjetivo sus sentimientos, fantasías, ideas, etc. Muy bien, vamos entonces a seguir analizando sobre estos géneros literarios. Los géneros literarios, para empezar, tenemos que entender que son narrativos, que son líricos y dramáticos. En lo narrativo tenemos a los párrafos y son dados a través de un narrador. En el lírico son dados a través de versos, también estrofas o prosas, y mayormente dentro de este género encontramos a los poetas. Y luego tenemos el dramático, que vienen a ser escritos en forma de diálogos, que mayormente aquí encontramos a los dramaturgos, que es así como se denominan a los escritores que escriben dramas. Concepto de lírica. Vamos a leer. La lírica es uno de los géneros literarios. La palabra lírica define todo aquello relativo perteneciente a la lira, a la poesía propia para el canto. Actualmente se utiliza dicho concepto para definir uno de los tres principales géneros poéticos que comprenden las composiciones de carácter subjetivo. Y en general todas las obras en verso que no son épicas o dramáticas. Cuando hablamos de épico, estudiantes, nos estamos refiriendo mayormente a aquellos acontecimientos donde se expresaba o se representaban las batallas, combates, ¿no? Y dramáticas aquellas que contienen un estilo de drama.
Vamos entonces a estudiar un poquito más sobre el género lírico para seguir comprendiéndolo. Como poesía verbal, también podemos definirlo al género lírico, es decir, con un contenido analítico de lectura secuencial de izquierda a derecha, sujeta a ritmo y cadencia, sonetos, romances, décimas, o bien compuestas de versos libres de toda medida. También aquí podemos incluir como poesía visual, cuyo contenido se lee globalmente igual que en cualquier imagen, agregando esta vez especial significado al valor gráfico, pues la tipografía, el tamaño de la letra, la sangría y los espacios en blanco tienen también un sentido propio y todo esto se considera dentro del género lírico. Vamos entonces a leer el siguiente fragmento. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy. Si ustedes observan estudiantes, podemos darnos cuenta que estos de aquí son versos porque mantienen una rima, una armonía, no hay ese juego de palabras que le da cierta musicalidad. Entonces lo que tenemos aquí son versos, estrofas y versos. Entonces lo podemos definir de acuerdo a las características del género literario que ya hemos estado viendo anteriormente, que son aquellos que están escritos en versos, estrofas. Entonces podemos denominarlo que es un género lírico, ¿correcto? Donde aquí encontramos a un poeta. Y justamente vamos a ver quién fue José Martí. José Julián Martí Pérez fue un poeta y político cubano. Entonces ya sabemos que dentro del género lírico encontramos a los poetas. Político republicano, democrático, ensayista, periodista y filósofo. Fue fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra de Independencia de Cuba. Se le ha considerado el iniciador del modernismo literario hispanoamericano. Muy importante conocer quiénes son los autores de estos fragmentos de texto que vamos a ir leyendo para ir identificando a qué género pertenece. Recuerda que cuando está este texto repartido en armonía, rima, en versos, estamos hablando principalmente de un texto en género lírico en la cual el escritor, en este caso dentro de los géneros líricos, ubicamos a los poetas. Ahora vamos con el género narrativo, texto oral o escrito que cuente en la voz de uno o varios narradores, hechos protagonizados por personas o seres personificados, y que se caracteriza por sucesión temporal y por una determinada organización estructural compuesta por un inicio y un desarrollo y un desenlace. Esa es la estructura de un texto narrativo, inicio, desarrollo, desenlace o final. Correcto. Y estos textos narrativos pueden estar basados en hechos realmente reales o quizás ficticios. Por eso decimos que dentro del género narrativo encontramos siempre a un narrador, en este caso hablando de los textos narrativos, a un narrador, personajes, las acciones que realizan los personajes, el ambiente y el espacio. Entonces vamos a analizar si el siguiente texto corresponde a lo narrativo. Las últimas semanas de ese año escolar las pasó Julius. Este texto de aquí corresponde a la obra de Julius, escrito por Alfredo Bryce Echenique. Muy dedicado al repaso de sus lecciones y a preparar su preludio de Chopin para la repartición de premios, anduvo medio preocupado el pobre porque a lo mejor no salía primero de la clase y eso era cosa de chancones. Además, Lange, un medio alemán y bien chancón, lo iba a odiar para siempre. Fragmento de la obra Un mundo para Julius de Alfredo Bryce Echenique y por lo tanto por narrar acontecimientos, hechos de algunos personajes, dicho por narrarnos alguna historia, estamos hablando de un texto que pertenece al género narrativo. ¿Y quién fue Alfredo Bryce Echenique? Esta es la imagen del escritor. Y Alfredo Marcelo Bryce Echenique es un escritor peruano célebre por
novelas. No olviden, estudiantes, que las novelas que son de carácter narrativa siempre van a pertenecer al género narrativo. Como Un mundo para Julius, que fue una de sus obras maestras de este escritor, La vida exagerada de Martín Romaña o No me esperen en abril son algunas de las cuantas producciones de este autor peruano. Continuamos. Tenemos como género dramático, escrito en verso o en prosa, que representa un episodio o conflicto de los seres humanos a través del diálogo de los personajes, diferenciándose de los demás géneros por su virtualidad teatral o posibilidad de representación pública sobre un escenario. Agreguemos que toda obra dramática se sustenta en el diálogo y en la acción de los personajes, es decir, hay un guión de conversación. Ambos elementos se desarrollan alrededor de un conflicto que pone en juego dos fuerzas que luchan por alcanzar un objetivo. Quienes encarnan la lucha impuesta por el conflicto son los personajes de la obra. Tradicionalmente se denomina protagonista a quien busca alcanzar la solución del conflicto y antagonista a quien se opone al logro de ese objetivo. Entonces decimos que dentro del género dramático vamos a encontrar siempre un guión de interacción entre los personajes. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que es un género dramático. Un extracto de una obra de este gran escritor español, Lope de Vega. Dejadme entrar, que bien puedo. Esteban responde. Santo cielo, ¿no es mi hija? No reconozco a Laurencia, responde Juan Rojo. Laurencia, vengo tal que mi diferencia los confunde. Si ustedes ven, hay un diálogo establecido, hay un guión que siguen los personajes, hay un drama que se interrelaciona y se entrelaza entre cada personaje. Por lo tanto, este texto corresponde al género dramático, el estilo de Lope de Vega. ¿Y qué fue Lope de Vega? Félix Lope de Vega nació en Madrid en 1562 y murió en 1635. Fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo del oro español y hizo 1500 obras aproximadamente, buena cantidad. Y esta es la imagen de Félix Lope de Vega, dramaturgo importante en el género dramático. Las formas dramáticas que pueden existir dentro de este género es la tragedia, que es la obra que se refiere a un episodio fatal de la vida, en que el personaje principal, un ser noble y heroico, se enfrenta a un destino adverso que termina por vencerlo, ¿no? Luego tenemos la comedia, que es una obra que expone los aspectos cómicos y optimistas de la vida, muestra de forma agradable los defectos de las personas a través de la presentación de aparentes conflictos que concluyen en un final feliz. Si bien tiene como uno de sus objetivos promover la risa en el espectador, esta debe a veces inducir a la reflexión del tema planteado en la obra. Eso es en el caso de las comedias. Y en el drama es la forma que constituye el perfecto equilibrio entre los dos tipos dramáticos anteriores, ya que procura representar la vida de las personas de la manera más realista posible, en obediencia y a que en la existencia de cada hombre y mujer hay tanto momentos trágicos como cómicos también. Tenemos como ejemplo el drama Son Casa de Muñecas. En el género dramático existen muchas obras de carácter de drama. Por lo tanto, es importante aprender a diferenciar lo que podemos encontrar dentro de un texto, en este caso, que constituye el perfecto equilibrio entre los tipos dramáticos anteriores, que es lo que refleja el drama, ¿no? Vamos a analizar entonces este texto de Octavio Paz. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía se desliza. Este tipo de género de texto es lírico. Recuerden que dentro de los líricos encontramos los versos, las estrofas, las prosas poéticas, y aquí los escritores son poetas. Entonces, Octavio Irineo Paz Lozano
Fue un poeta, ensayista y diplomático mexicano y obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1990 y el Premio Cervantes en 1981. Se le considera uno de los más influyentes autores del siglo XX y uno de los grandes poetas de todos los tiempos. Es importante conocer quién es el autor de estos fragmentos de textos que vamos viendo durante la clase. Ahora vamos a ver J.R. Jiménez, del género lírico también. Mira la luna es de plata sobre los geranios rosas, mira María la luna es de plata melancólica. ¿Quién fue Juan Ramón Ramírez, o Jiménez, mejor dicho, Juan Ramón Jiménez? Fue un poeta español. Ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1956. Ese es el mayor reconocimiento que le dan a los escritores, por el conjunto de su obra, entre la que destaca la obra lírica en prosa, Platero y yo, una hermosa obra. Quien lo ha leído, de repente alguno de sus familiares ha leído Platero y yo, podrá darme la razón al decir que es una gran y hermosa obra y que recomiendo que ustedes deben leer. Bien, estudiantes, hemos terminado. Ha sido muy interesante repasar los géneros literarios que representan la literatura. Además, no olvides enviar tus evidencias y consultar. Muchas gracias por participar y estar atento o atenta hasta el final. Siempre busca otras fuentes de información y repasa este video. Muchas bendiciones.